Un saludo, amigos de La Estrella. Hoy nos encontramos con César Pérez, subdirector del diario El Universo del Ecuador. Bienvenido. Gracias. Señor Pérez, el tema de la libertad de expresión. En particular, ustedes han vivido momentos muy amargos con este tema. Así es. Particularmente El Universo tuvo un juicio de parte del presidente Correa, pidió $80 millones, una intención clara de quebrar al diario y prisión para todos los directivos del diario y para el columnista de opinión Emilio Palacio, que era a propósito de una columna que le había publicado. Este caso ha resonado mucho, se extendió mucho y al final, si usted está aquí es porque el presidente Correa, en un acto de grandeza, por decirlo de alguna forma, les otorgó el perdón. ¿Cómo queda la justicia ecuatoriana? Es importante tu pregunta porque la tercera instancia que le da el juicio a favor del presidente Correa, esa tercera instancia fue la primera acción judicial de una corte que el presidente Correa estaba inaugurando. Paralelamente al juicio del Universo, el presidente anunció que él iba a meterle la mano a la justicia en el Ecuador, palabras textuales de él, para reorganizarla. Efectivamente, se reorganizó. ¿A favor de él? Se nombra a un consejo nominador, a un ente que nomina jueces, pero todos los jueces, el proceso fue muy cuestionado. Hay unas denuncias muy fuertes de un diputado, Andrés Páez, de la oposición, en el que cuestiona el proceso de selección. Incluso tuvo una veeduría internacional por el juez Garzón, el juez Garzón de España. Él fue un veedor y él hizo reparos al proceso de selección de los jueces. Había una mala puntuación, decía, una puntuación no clara. Él dejó reparos escritos y eso es un documento muy importante que la historia irá pesando y evaluando. Bueno, esa corte suprema, se dice Corte Nacional ahora, en el Ecuador, que le da en la tercera instancia la razón al presidente Correa, la nominada por ella, y fue el primer caso que conoció. ¿Lo que empieza mal termina mal? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eventualmente se conocerá todos los detalles. Hay una denuncia muy fuerte en la que el juez, eso está en YouTube, no se lo encuentra, el juez que hizo la sentencia en primera instancia, sale en el video hablando de que la sentencia se la entregó el abogado del presidente, escrita, y que él lo único que hizo fue cambiarle el monto, porque le estaban dando $50 millones, a él eso le parecía mucho, entonces él lo rebajó a $40 millones. O sea, les dio un descuento. Descuento. Y eso está en video, palabras del juez Juan Paredes, que fue el de la primera instancia, que fue la sentencia que se fue reconociendo en la siguiente instancia. Y con cosas como estas, ¿cómo se ejerce el periodismo? ¿Cómo hacen ustedes y sus colegas? Porque aunque los que no lo vivieron, lo ven. Correcto, ¿no? Y hay un antes y después, digamos, de la ley de comunicación. Antes de la ley de comunicación había estas formas de utilizar la justicia común, pero de una manera desproporcionada, como ocurrió con El Universo, para tratar de intimidar. Con la ley de comunicación lo que hizo el gobierno fue legalizar su accionar de agresiones contra los medios y los periodistas. Y así vemos que nosotros ayer presentábamos los números, que cuando la ley se aprueba, a partir del 2013, que ya entra en vigencia, las agresiones a periodistas y a medios aumentan agresivamente, llegando a reportarse en el año 2014 250 y pico agresiones. Es un número muy importante, casi que llega a ser una diaria, si es que no contamos por los fines de semana, y cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, solo habían 22 agresiones, eso era lo que se registraba en esa época, en el año 2008. Entonces ahí uno ve cómo se ha multiplicado por 10 las agresiones. Y, repito, una subida muy importante en el último año, 2013 a 2014. Esa misma ley de medios que tienen ustedes en Ecuador, el Parlatino la estuvo conversando aquí en Panamá. ¿No cree que es muy lamentable que este tipo de proyectos se vean o traten de tocarse en otros países? Sí, yo interpreto ahí el diputado de Alianza País del Partido de Gobierno del Ecuador, Octavio Villacreces, con un sobreentusiasmo por agradar a su jefe, al presidente Rafael Correa. Él trajo esta propuesta al Parlatino acá en Panamá en la reunión del año pasado, para proponer para que sea un
una ley macro, un marco, para que todos los parlamentos legislen en ese sentido. Es su ánimo de exportar el pensamiento de su presidente. Yo lo veo muy lamentable, vergonzoso, lamentable. Propone incluso pues un órgano supremo a todos los países donde se pueda llevar estos casos para que se pueda sancionar a temas de libertad de expresión. Verdaderamente me da vergüenza como ecuatoriano que algo así salga y se lo traiga, ¿no? Ojalá que en el Parlatino eso no progrese. Ahí yo creo que nos toca estar a todos los países atentos. Se lo ha denunciado eso acá también en la CIP, y yo creo que hay que estar, nos conviene a todos estar atentos. Ahora bien, ¿por qué teme tanto el presidente Correa a los medios? ¿Qué tiene que temer? No creo que solo los medios. Él empezó con los medios para ser ejemplificador, pero ahora último lo hemos visto que ataca a cuentas de Twitter, a tuiteros, al punto que hay una cuenta, Crudo Ecuador, que él le declaró la guerra, una cuenta anónima, que lo único que hace, el gran daño que le hace al presidente es hacer memes, que son unas fotos que se le pone chistes, son chistes de las redes sociales. Al presidente no le gustó una. En el siguiente enlace sabatino le declaró la guerra a Crudo Ecuador. Esas fueron sus palabras: le vamos a declarar la guerra. Si ellos son 7,000 seguidores de Crudo Ecuador, nosotros somos 400,000, dijo él, no sé, se entusiasmó con un número. Somos más, muchísimos más. Crearon una cuenta de Somos Más. Y tal fue la agresión a Crudo Ecuador que llegó al punto que le llegó de manera anónima unas flores diciendo que con el nombre de la esposa, el nombre de los hijos, con una intimidación total. Ese día la persona que maneja Crudo Ecuador dijo que cerraba la cuenta y le puso un meme diciendo: usted ganó, señor presidente, Crudo Ecuador cierra, ¿no? Claro, el presidente también dijo, cuando declaró la guerra, que vamos a ver si siguen siendo tan jocosos cuando los saquemos del anonimato. Semanas después, no se cumplían las 2 semanas en las que le llegaban las flores a Crudo Ecuador. Eventualmente el presidente Correa tendrá que salir del poder. ¿Qué cree que pase en ese momento? ¿Cree que no va a pagar por todas estas cosas arbitrarias que hace? Yo creo que sí. Yo creo que él tanto le da miedo dejar el poder que ahora se está planteando una reforma a la Constitución para la reelección indefinida. Y esta reforma, ellos hablan de que es simplemente una enmienda que no cambia la estructura del Estado, lo cual es obviamente pues equivocado. Y no lo van a hacer consultándole al pueblo, sino lo van a hacer directamente a través de la Asamblea, en la cual él tiene una supramayoría. Esa es una muestra de que él tiene miedo de dejar el poder, efectivamente, por justamente lo que tú dices. Él sabe que se le viene una ola atrás, porque en los temas de libertad de expresión, que parecería que es algo muy puntual, no, ha abarcado mucho. Él ahí ha metido a la oposición, ha metido a las protestas sociales, las ha calificado como actos de terrorismo, los ha perseguido, ha metido presos a los quienes protestan socialmente en Ecuador. ¿Qué es peor? ¿Un dictador que llega de una forma violenta o un dictador que llega a través de los votos? Generalmente los que llegan de forma violenta es más burdo y más forzado, incluso su llegada, ¿no? Y esos no duran mucho. Acá le dan esta suerte de ropaje de legalidad, pasando leyes como la ley de comunicación, para justificarse de que todo lo estamos haciendo bajo la ley. Ahora, eso no quita que esté mal. En Ecuador hay una ley, lo que no hay es justicia, es totalmente diferente. Igualito fue con Hitler, los nazis, todo lo hicieron, los crímenes horrendos que cometieron, y guardando la distancia y el dolor de lo que nos está pasando ahora, obviamente, pero todo se lo hizo bajo la ley. La justificación de ellos es que la ley me obliga a hacer esto, las barbaridades que hicieron. Bueno, igual es ahora acá, la ley a ellos dicen, nos está obligando a hacer esto. Pues claro, es que eso no justifica que la ley está bien. Entonces, ¿qué es peor? Yo creo que estas suertes de gobiernos dictatoriales basados en un populismo agresivo tiende a confundir las cosas, y ahí la sociedad tiende a quedarse más callada.
es más fácil reaccionar cuando hay botas y fusiles en el poder. Es algo tan claro, tan palpable, tan inaceptable. Pero cuando tienen este ropaje de democracia o de legalidad, yo creo que la sociedad tiende a portarse cómoda y aceptar estas realidades, ¿no? Ahora que usted menciona eso, ¿cómo es la percepción del ecuatoriano sobre Rafael Correa? No tanto del que trabaja en los medios, no, sino el ecuatoriano, el de a pie. ¿Cómo es la percepción de Correa? Bueno, el precio del petróleo para Ecuador es muy importante. Y el presidente Correa ha gozado de un precio de petróleo alto, histórico, para nuestra realidad, de toda la historia del Ecuador, por arriba de los $100, y ahora con un precio de petróleo a $40 real en la calle, eso tiene que haber cambiado. Su popularidad estaba basada en la obra. Él la verdad, y ha hecho obra, no lo discuto. Él siempre dice que no le reconocemos nada. Le reconocemos, él ha hecho obras, él ha hecho escuelas, ha hecho carreteras, ha hecho mucho por la salud. Pero por eso no es que hay que cambiar la libertad a cambio de las obras. En lo que uno puede criticar y aportar a la realidad del Ecuador como un observador. Pero claro, el que vota, el voto, el que pone presidentes, no entra a hacer ese análisis. Él simplemente ve la obra y apoya. Entonces sí, él goza de una alta popularidad, pero es una alta popularidad gracias al precio del petróleo, está directamente relacionado. Ahora que está bajo, él está preocupado, él está viendo cómo él está transmitiendo su preocupación a los ecuatorianos, diciendo que él no es el culpable, y es correcto. Él no es el culpable de la caída del precio del petróleo. Él sí es el culpable de haber hecho que se dependa de un precio del petróleo tan alto para que cuando llegue este momento todo se desmorone, ¿no? ¿Y quién hay en el panorama político que le pudiese hacer competencia a Rafael Correa? De la oposición del Ecuador. Hay candidatos, hay esfuerzos ahorita de una unión, de un fragmento de la importante que están tratando de unir más allá del pensamiento político. Se han unido para hacer en base a valores democráticos, ellos dicen. Ahí hay algo que está arrancando recién. Tenemos elecciones en el 2017. Después también está Guillermo Lasso, que en las últimas elecciones sacó un candidato también de la derecha. Él sacó más allá del 20% en la elección anterior contra el presidente Correa. Esa es otra opción. Yo creo que hay esfuerzos, no hay la unión de la oposición tan clara todavía como lo hizo Venezuela, que yo creo que es un camino válido ante un estilo de gobierno que ahoga y tiene acaparado todos los medios. Y en el momento de elecciones es peor aún porque prohíbe totalmente a los otros candidatos a ser escuchados. Mientras el presidente sigue hablando en sus sabatinas, sigue usando cadenas nacionales indiscriminadamente. Entonces es totalmente desigual. Ante eso, yo creo que el camino de Venezuela, de hacer una unidad de la oposición, es una opción muy válida para poder competir, por lo menos en las voces, después que pueda decir el pueblo, pero simplemente una cuestión de democracia, de tratar de igualar las reglas de juego, ¿no? Con todo esto, mi referente a Ecuador, quizás porque era muy joven en esa época, era Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, que era un personaje bastante folclórico, al final terminó exiliado. Si tuviera que comparar, ¿quién es peor? Bueno, Abdalá Bucaram estuvo 6 meses en el poder. Tuvo un golpe de Estado totalmente injusto. El diario rechazó lo que se hizo con el presidente Bucaram. Entonces yo creo que no puede juzgar. En esos 6 meses el presidente Bucaram, que tenía un estilo muy cercano al pueblo, muy folclórico. Una de mis referencias es aquel disco con los iracundos que grabó. Así es, claro. Él tenía esa conexión con el pueblo, una conexión, digamos, un discurso de tarima muy cercano al pueblo, conectaba mucho. Pero como gobernante solo lo tuvimos 6 meses. Fue un periodo muy rápido. Correa ha estado 8 años ya. Entonces yo creo que sería injusto igualarlos, ¿no? Como candidatos me preguntas,
Yo creo que Rafael Correa tendría miedo a un Abdalá Bucaram en las tarimas en el Ecuador. Por eso no lo lleva. El presidente Correa, y esto lo ha denunciado el presidente Bucaram y su hijo, Dalo Bucaram, ellos habían acordado el retorno del presidente a través de un acuerdo. Nunca lo hizo. Después lo denunciaron de que él estaba incumpliendo con su palabra. Y ellos dicen que es por miedo. Entonces, claro, no sabemos si es por miedo o no, pero el hecho es que Abdalá Bucaram no regresa al Ecuador. Y el presidente Correa había ofrecido hacer todo lo posible para que regrese. Ahora, a lo que quiero llegar es, el presidente Bucaram grabó discos, hizo mucho espectáculo. No sé, quizás tampoco tuvo mucho tiempo para gobernar. Pero el presidente Correa, con todas estas peleas con los medios, con la oposición, ¿cuándo gobierna? Correa. Bueno, él trabaja bastante, esa es otra cosa que hay que reconocerle al presidente. Él tiene un equipo profesional trabajando que le ayuda a hacer cosas. Lo que él tiene es una obsesión innecesaria, una obsesión exagerada, una obsesión que no es fructífera para nada, y peor pues viniendo de un jefe de Estado, de este problema que él tiene con quien piensa diferente a él, que es un hecho que está en los medios, ahí hay gente opinando, pero también está en las redes sociales, como contábamos antes del caso de Crudo Ecuador, ¿no? Él la otra vez dijo algo sumamente interesante ante los militares. Se estaba conmemorando 20 años de una gesta histórica del ejército del Ecuador, y él les dijo a todos los militares, yo no estoy acostumbrado a que no se me crea. Él no dijo, yo no estoy acostumbrado a decir la verdad. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo que él dijo es más de un estado de propaganda, que es lo que estamos viviendo en Ecuador. En lo que él dice se hace. Y ese es eso él lo transmite o logra imponer su discurso de gobierno en una población que está en buena parte viendo la obra, entonces cuenta con el apoyo del voto, ¿no? Él mismo se boicotea para que en el futuro sea recordado como un buen mandatario. Yo creo que ahí haces una buena observación. Así es. O sea, él vuelvo y digo, él hace buena obra, él hace muy buenas cosas, trabaja, pero hay cosas en las que las borra, lo que escribe con la mano la está borrando con el codo, ¿no? Y él se da cuenta, y él, claro, un defecto que probablemente tienen muchos los políticos es que jamás van a reconocer su error. Entonces él ataca al mensajero, ¿no? En este caso el mensajero son los medios, porque la clase política en Ecuador, la oposición, por mucho tiempo ha estado callada, ¿no? Entonces se quedó sin opositor. Él eligió que el opositor sea la prensa. Para culminar, viendo la situación de Panamá, aquí acabamos de salir del gobierno de Ricardo Martinelli. El presidente Martinelli ahora, aunque no hay una acusación formal, sí se le está señalando por muchos actos de corrupción, por muchos autoritarismos. ¿Usted cree que podría haber similitudes o que el destino del presidente Correa, el día que salga del poder, pudiese ser similar al que vive hoy Ricardo Martinelli? En Ecuador las instituciones han sido sometidas por el Poder Ejecutivo. Todas. No tenemos una institucionalidad independiente. El legislativo, que es con una supramayoría para el presidente, tenemos a una Contraloría incipiente. Todos los informes que saca salen muy amables, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia el gobierno. Hablamos de la justicia antes, la Corte Constitucional. El presidente de la Corte Constitucional viaja en las delegaciones del Ejecutivo del Ecuador para ir a hablar a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decirle a la Comisión que en Ecuador no hay problema con la Constitución. Es así de lamentable lo que estamos viendo. Entonces, las instituciones o la independencia de las instituciones, que es algo básico para la democracia, algo sumamente importante, hoy en Ecuador no tenemos. Eso yo creo que, aparte de gobernar hoy, que le ayuda, también es una forma de protegerse la espalda para su salida, ¿no? Lo han hecho con esa obvia intención. Así que no conozco el detalle de Panamá en ese sentido, pero en Ecuador es lo que yo podría comentarte al respecto. ¿Tiene esperanza de que esto cambie? ¿Que esto? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que en un estado de propaganda donde te imponen la verdad, eso a la larga es contraproducente.
Eso a la larga les va a resultar negativo, porque cuando la verdad está impuesta, la de ellos, la verdad, entre comillas, o la mentira de ellos está impuesta, te puede hacer tanto daño un meme. Es solo ahí cuando un meme te puede hacer tanto daño. Porque si no fuese así, entonces el meme es simplemente un chiste que pasó cantando y pasó. No, acá un meme puede desarmar un discurso tan acaparador de los espacios. Es porque es falso. Muchas gracias.